Muy buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Arango y para el reto de esta semana, para el artículo de esta semana, continuando un poco sobre el tema, digamos, bancario, el riesgo bancario, que puede afectar su rentabilidad, se estudió el artículo Hidden Effects of Bank Recapitalization, que es los efectos ocultos de la recapitalización bancaria. En este material, los autores investigan 306 ofertas públicas de acciones por parte de los bancos europeos para conocer cómo reaccionan a la recapitalización y por qué reaccionan de esta manera. Entonces, en el marco teórico, ay, qué pena. En el marco teórico, la verdad, no hay mucha información, no hay mucha literatura acerca de esto, pero la literatura de finanzas corporativas dice que hay muchos incentivos para que los bancos no quieran captar capital por medio del mercado de valores, que digamos hay unas consecuencias negativas y puede haber un descenso de la rentabilidad. Pero, por otro lado, el Comité de Supervisión Bancaria en Basilea 2009-2010, o sea, Basilea 3, dice y establece los reguladores bancarios que los bancos, al tener un mayor capital, va a haber un menor riesgo de insolvencia y también va a haber una mayor eh, absorción de las posibles pérdidas. Entonces, digamos que como con estas dos ideas, eh, como con estas dos hipótesis, se plantean cuatro preguntas, pues porque aún al día de hoy son un poco confusas o pueden ser un poco ambiguas cuáles son los efectos de que un banco refuerce su capital por medio del mercado de valores, por medio de la recapitalización de esta manera. Entonces, la primera pregunta es si las OPA afectan los activos en la expansión del activo o en realidad lo que hay es un desapalancamiento. La segunda es si las OPA provocan cambios en la generación de los préstamos o es en la composición de los activos. En la tercera es si las OPA provocan cambios en la rentabilidad, viéndolo si va a disminuir la rentabilidad. Y la cuarta es si las OPA generan un cambio en el riesgo sistemático o incrementan el riesgo sistemático. ¿Por qué se llegan a estas preguntas? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, los accionistas o los entes interesados en los bancos de que se realicen OPAs o no, los que se verían afectados directamente en el momento de repartir rentabilidades, no les gusta porque ellos son reacios a la sopa porque esto puede disminuir el apalancamiento sin importar que los activos estén aumentando. Y eso pues ya lo vamos a ver más adelante, va a llevar a que el riesgo disminuya y también la rentabilidad disminuya notoriamente. Para la segunda pregunta, sabemos que pues al aumentar el capital, el banco va a ser mucho más seguro, con más depósitos, menos problemas de insolvencia o de sobreendeudamiento y pues esto va a poder generar muchísimos más préstamos. Entonces, ese es como el planteamiento de la segunda pregunta. En cuanto a la tercera, se quiere saber si las OPA afectan la rentabilidad, por lo que decía por allá en la primera pregunta, que es que al tener menos apalancamiento, pues va a haber un menos riesgo. Entonces queremos saber si es por ahí que puede disminuir la rentabilidad del banco. Y en cuanto a la cuarta, si la recapitalización afecta o incrementa el riesgo sistemático, se vería desde el efecto balance, que es si hay menos apalancamiento, entonces puede que haya menos riesgo sistemático, o si por el contrario va a haber un efecto de rentabilidad del mercado, que va a haber menos apalancamiento, eso nos va a incrementar el riesgo sistemático. En cuanto a la metodología
para la metodología. Voy a abrir esta diapositiva por acá. Y es que para saber cuáles son los efectos de una OPA, se utiliza el modelo efecto fijo, que es un modelo econométrico, donde estudiamos cuáles son esos efectos con varias variables, como la expansión del conjunto, el desapalancamiento, las políticas crediticias, la rentabilidad y también el riesgo sistemático. Y para saber si en realidad hay afectaciones cuando hay y cuando no hay, si esto sería diferente acerca de cuando hay OPA, se utiliza el método por emparejamiento por puntuación de propensión. Este consta de 2 etapas. En la primera etapa, cuando el banco decide hacer OPA, pues es una decisión del banco, pero no de cuánto va a ser la participación. Eso sí sería una variable estocástica, sería una variable aleatoria. Entonces se estudia ese modelo, se reduce lo más que se pueda el vector X, que al final esta va a ser nuestra probabilidad de cuánta recapitalización va a recibir el banco. Y en la segunda etapa se hace es un emparejamiento de kernel, que es estudiar estas mismas variables, pero cuando no hay OPA. Al final, se toman esas observaciones, se comparan y cuando hayan unas similares, se estudia cuál es esa diferencia y pues digamos que la diferencia en estas variables sería gracias a que en un modelo hubo recapitalización y en el otro no. Esto se hace pues con unas tablas, con unos modelos en cuanto a las variables, esta cambió, esta no, esta fue por recapitalización, esta siguió igual, no importa que el banco haya recibido tratamiento. En cuanto a los resultados, bueno, pues los investigadores utilizaron bancos y los utilizaron los datos en momentos normales y también cuando hubieron crisis para poder ser como lo más precisos y objetivos posibles. Y digamos que lo que se encuentra es que hay una expansión de los activos cuando los bancos se someten a estos tratamientos, a diferencia pues, de cuando los bancos no utilizan es la captación de capital por el mercado de valores. Pero respondiendo una de las primeras preguntas es que el desapalancamiento no cambia. Las tasas de desapalancamiento no cambian, no las afecta. También se encuentra que hay una mayor capacidad de absorción de las pérdidas, pero que incrementa el riesgo sistemático. Esto es en un periodo, se tiene que ver pues después de un año. Ellos hicieron estos estudios y esta investigación comparándolo un año después de realizar la OPA y lo que continuaba de ese primer año hasta el tercer año, que era lo que ocurría. Y lo que pasa es que sí se encuentra que hay después de ese primer año, la rentabilidad y la rentabilidad y el riesgo, la rentabilidad y el riesgo sí es menor a los bancos que no se someten a OPAs. Y también la generación de préstamos, como el fondo para poder generar préstamos, disminuye. Pero aunque disminuye, ellos igual son propensos a generar muchos más préstamos que los bancos que no se someten a OPAs. Entonces, esto ayuda a incrementar el riesgo sistemático. Ellos también analizan un modelo Probit, como les dije, en un intervalo de 1 a 3 años y también se dan cuenta que entre mayor sea el tiempo, mayor va a ser la probabilidad de que sean sometidos a una recapitalización. Va a incrementar la eficiencia operativa, pero también va a incrementar la volatilidad en los precios. En cuanto a la discusión, bueno, se sabe que
al tener, digamos que ya la conclusión final es que al tener mayores niveles de capital, el riesgo de insolvencia disminuye y la capacidad de absorción de las pérdidas va a aumentar. Pero este material apoya y aporta al debate de la hipótesis que se estaba planteando anteriormente. En cuanto a cómo reacciona el comportamiento de un banco post-tratamiento, se debe a que hay una expansión de los activos y se reduce la rentabilidad y el otorgamiento de los préstamos, pero hay un mayor riesgo sistemático. Esto se ve, como les dije, un año después de que ha pasado la OPA. Como hay un mayor riesgo sistemático, entonces también esto incrementa el riesgo de que haya una crisis, y en que haya una crisis el mismo banco también es uno de los entes que más se puede ver perjudicados si llega a haber una crisis. Y digamos que este riesgo persiste durante los 3 años siguientes y probablemente después, porque ellos solamente estudiaron hasta de 1 a 3 años. En el porqué de esta reacción se estima que los bancos con poco capital recurren a la emisión de acciones para reforzar su ratio de capital, pero esto se utiliza para hacerle frente al riesgo de la morosidad de crédito. Si se utilizara, digamos, que para generar más préstamos sin incrementar el riesgo sistemático, esto sí podría apoyar a la economía real de una manera mucho más positiva. Los bancos que se someten a las intervenciones estatales, pues también se dice que los bancos a los cuales el Estado les ayuda para posteriormente ellos generar una oferta pública de acciones, va a incrementar su rentabilidad y va a disminuir el riesgo sistemático. Ese punto, digamos que rebate o se rehúsa a aceptar todo lo que se estudia en este material, en este artículo, en esta investigación, lo cual también demuestra que el gobierno tiene un papel estabilizador en este tipo de situaciones con, digamos, las entidades bancarias. El hecho de que los bancos aumenten su contribución al riesgo sistemático en el corto y en el mediano plazo, como lo dije anteriormente, eso también significa que ellos mismos se pueden afectar en el hecho de que haya una crisis, pero Basilea III, aunque digamos que puede que reconozca estos efectos y de que en el mediano corto plazo, incluso mediano corto plazo, puedan ser más eh, de maleficio que de beneficio, también se reconoce que al ellos tener más captación de dinero los hace y les incrementa sus activos, los hace una entidad bancaria mucho más grande y puede que estén beneficiadas y amparadas pues por la ayuda del Estado, lo que se denomina too big to fail, que es demasiado grande para que se quiebre. Entonces digamos que aunque existe ese riesgo de la crisis y esos efectos ocultos en el mediano plazo, de llegar a presentar una crisis con el sistema bancario, pues aquellos que hayan, se puede decir, provocado la crisis o ayudado a que se provoque, pues se verán protegidos por el Estado. Eso ha sido todo por el artículo de esta semana. Muchísimas gracias.